Bienvenidos a todos. Hoy vamos a abordar el tema de aspectos jurídicos para el emprendimiento. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de ver a lo largo del taller virtual todas las presentaciones relacionadas con el plan de negocio? Ya hemos visto organizaciones, ya hemos visto eh, finanzas, hemos visto también operaciones y mercados, todos ellos componentes de los planes de negocio. Bien, un tema fundamental relacionado con el tema de organización, que tiene que ver con la parte jurídica. Y una de las preocupaciones que tienen los emprendedores es cómo efectivamente pueden operar legalmente en el comercio. Por eso en la primera parte de nuestra presentación abordaremos el tema de organización desde el punto de vista de la conformación de una empresa. Abordaremos rápidamente algunos sitios claves de la formalización y términos de procedimiento. Luego hablaremos de la estructura laboral y contractual y señalaré algunos beneficios aún vigentes de la Ley 1429 de 2010, como ley de primer empleo. Entonces, la primera pregunta que uno se hace como emprendedor es, ¿cómo desarrollar mi iniciativa empresarial? Y uno siempre les pregunta que si tiene que ser obligatoriamente una persona jurídica para poder operar en el comercio, ya sea a través de la venta de productos o prestación de algún servicio. Y muchos dicen sí, otros dicen no. Pero entendiendo que la empresa es toda actividad económica organizada para la venta, para la prestación de algún servicio, para el alquiler, para la transformación, entre otras actividades, en esta definición cabe no solo la persona natural, sino la persona jurídica. Pero para efectivamente poder tener una empresa legal es indispensable contar con un registro mercantil. Entonces una persona individual, por ejemplo, quien les habla de Edwin Ciceri, puede efectivamente constituir una empresa a través de estas dos formas. Una persona natural en calidad de comerciante registrado en Cámara de Comercio o una persona jurídica a través de la constitución de una sociedad comercial o de, por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro, como por ejemplo una fundación o una corporación. Entonces, estos topes, pues digamos que es aconsejable que se mantengan en el régimen simplificado, ¿sí? Porque digamos que las obligaciones serán menores y de alguna manera será menos difícil estar en ese campo. Pero si yo tengo dentro de mi organización pensado asociarme con otra persona, o ya estamos trabajando dos personas en ella, o más personas, tres, cuatro, cinco, y además tengo una proyección de crecimiento en donde el primer año tengo proyectado, por ejemplo, unos ingresos de 100 millones de pesos, el segundo quiero aumentar otros 50, entonces deberían 150 millones de pesos, al tercer año ya vender unos 200 millones, y así ir creciendo, tanto económicamente como organizacionalmente, pues lo aconsejable es desde el inicio constituir una persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas encontramos una clasificación general en términos de las no comerciales y de las comerciales. Dentro de las no comerciales encontramos las entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades sin ánimo de lucro lo que quieren decir es que tienen restringido que los excedentes o utilidades se repartan libre, o sea, a libertad de los asociados. La ley, por ejemplo, en el caso de las cooperativas establece los porcentajes y los montos sobre los porcentajes y los montos de las actividades bajo las cuales se tiene que reinvertir esos excedentes en el objeto social de la organización para ciertos fines fundamentales. En cambio, en las con ánimo de lucro o las comerciales, los socios pueden libremente repartir las utilidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo al año mi estado de resultados me arroja que la utilidad líquida es de 100 millones de pesos, los socios podemos decidir si repartimos esos 100 millones de pesos o qué reinvertimos y qué repartimos. En cambio, en una entidad sin ánimo de lucro, si tuviéramos la misma ganancia, esos mismos excedentes de los 100 millones de pesos, pues tendríamos que reinvertirlos en el objeto social. Sí, so pena de algunas actividades o, mejor dicho, algunos eh, parámetros que le aplicará la DIAN en caso de que así no se haga o las sanciones respectivas.
Y dentro de las comerciales encontramos una clasificación de personas mixtas y de capital. Esto es sobre todo el régimen de responsabilidad. ¿Sí? Las de personas, digamos, que responden de manera ilimitada. Las mixtas involucran obligaciones que son limitadas y obligaciones que son ilimitadas. Y las de capital, que son completamente limitadas al monto del dinero que cada uno de los socios haga. Con ánimo de lucro, encontramos entonces la sociedad colectiva, la comandita simple y la comandita por acciones, la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad por acciones simplificadas. Con ánimo de lucro podemos encontrar asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, fondos de empleados, empresas comunitarias, entre otras más organizaciones. Entonces, nosotros en el campo de la unidad de emprendimiento los vamos a acompañar, sea que se decida por una entidad con ánimo de lucro, o sea que se decida por una entidad con ánimo, eh, sin ánimo o con ánimo de lucro. Vamos a abordar, digamos, a más profundidad el tema un poco más de las organizaciones comerciales, que son las que están más dadas en el campo del emprendimiento a constituirse. Pues hoy en día también tenemos oportunidad de, por ejemplo, tener una corporación, una fundación, con el objetivo de asociarnos entre varias personas para generar un beneficio a la comunidad y un beneficio a quienes nos asociamos. Por ejemplo, formamos una asociación, por ejemplo, de abogados. Entonces, está destinada, por ejemplo, a reclamar los derechos, ¿sí? Está, por ejemplo, destinada a dar, por ejemplo, a construir, por ejemplo, un fondo, ¿sí? Para poder darle más, eh, digamos, acceso a ciertos préstamos, etcétera. Entonces, digamos que hay la importancia un poco de estas organizaciones. En las comerciales encontramos en las comerciales la clasificación que les mencionaba hace un ratito en términos de el régimen de responsabilidad. Entonces, ejercer el comercio o emprender en Colombia y en todo el mundo tiene riesgos. Ustedes deciden venir a este taller o tomar mejor este taller o han decidido que es fundamental o les han pedido un plan de negocio, un modelo de negocio, es con el objetivo de, ¿qué? De reducir el riesgo que hay al momento de emprender. ¿Y cómo reduzco yo ese riesgo? A través de información clara que me permita tomar decisiones acertadas. Y en esa medida, una de las recomendaciones que les hacemos es que constituyamos una organización comercial que limite de alguna manera la responsabilidad al monto del aporte que uno realiza. ¿Sí? Establecer claramente lo que la organización necesita para operar, para funcionar y ponerla en marcha legalmente, con todas las medidas de transparencia, de responsabilidad social aplicados al caso, para que no haya ninguna sanción a futuro y en esa medida ser responsables y limitar. Si yo pongo 10 millones de pesos en la organización, pero sé que esos 10 millones son los que se necesitan para poder operar el primero y segundo año. En caso de que quiebre, sé que lo que haya generado dará lo suficiente, dará lo suficiente como para pagar las obligaciones que en su momento tenga. Entonces, en ese campo, las que más se adecuan es, por ejemplo, la sociedad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas, que son, eh, que son organizaciones que limitan la responsabilidad del monto de los aportes. ¿Sí? Encuentran aquí ustedes en asterisco la empresa unipersonal creada por la ley 222 de 1995. Esta no es una, una sociedad, pero sí es una figura, una institución jurídica que puede constituir el empresario y persona natural para separar el patrimonio personal del patrimonio de la organización y así limitar la responsabilidad. Como digamos, la persona natural en calidad de comerciante registrada en Cámara de Comercio responde de manera ilimitada. Pero si él individualmente, solo aquí digamos en persona personal, solo puede constituirla una persona, sea natural o jurídica, decide constituir esa empresa unipersonal, aporta unos bienes, solo va a responder al monto de los bienes que aporta. Entonces, que es una figura para el empresario persona natural, separe su patrimonio personal del patrimonio de la organización. Entonces, también queda esta herramienta, que no es una sociedad, pero que para el empresario individual puede ser fundamental al momento de decidir separar. ¿Qué pasa entonces? Digamos que las más adecuadas para iniciar el régimen
o para iniciar, digamos, la constitución de una empresa es la sociedad limitada, la sociedad anónima de la SAS. Y la otra institución jurídica, que no es una sociedad, que es una persona jurídica, es la empresa unipersonal. Como les decía, un mecanismo efectivo para que el comerciante, persona natural, pueda separar sus bienes personales y bienes de la organización. A continuación, ustedes pueden observar un cuadro comparativo en donde están las sociedades que les hemos recomendado en cuanto a que limitan el grado de responsabilidad. Encontramos la sociedad anónima, encontramos la sociedad por acción simplificada y encontramos la sociedad limitada. Los socios en una sociedad anónima, el mínimo son 5 socios. Entonces ya de entrada, el momento de constituirme, me exige ya 5 personas para poder constituirme. Pero el máximo es ilimitado, entonces pueden haber cuantos socios hacia adelante se requieran o quieran incorporarse a la organización. En órganos sociales, aquí ya por ejemplo ustedes van a ver en organizaciones todo lo que tiene que ver con las herramientas para poder gestionar un buen gobierno, para poder tener una estructura que nos permita una adecuada toma de decisiones. Vamos a encontrar que de entrada la sociedad anónima nos exige una estructura organizacional bastante, digamos, más compleja que en las demás organizaciones. Generalmente en todo tipo de organizaciones siempre hay una junta o una asamblea general o una junta de socios. Y ese es el órgano máximo de deliberación en la toma de decisiones más importantes de la organización. Entre ellas, por ejemplo, repartir o decidir aprobar los estados financieros, repartir las utilidades, el ingreso de nuevos socios, el nombramiento del gerente, entre otras muy fundamentales. Como pueden observar acá, entonces los objetivos: la Asamblea General de Accionistas, una junta directiva, un gerente o representante legal y, y la revisoría fiscal o un revisor fiscal. Entonces ya de entrada nos pide una estructura gerencial o administrativa fuerte, ¿sí? Que muchas veces iniciando como emprendedor no tengo esa capacidad, ¿sí? Pero que a futuro la sociedad anónima es la que me permite, por ejemplo, acceder al mercado de valores y poder poner mi organización allí. Puede ser una gran estrategia de posicionamiento no solo a nivel nacional, sino a nivel global, ya cuando ella haya crecido. Entonces digamos que la recomendación es que, o mejor dicho, les dejo la inquietud en términos de que uno puede constituir inicialmente una sociedad por acciones simplificadas, pero bueno, ya la organización esté lo suficientemente fuerte y robusta, transformarla en una sociedad anónima y de ahí, por ejemplo, llevarla al mercado de valores, de ahí, por ejemplo, llevarla a otro país para que pueda cotizar en las bolsas de valores. Tipo de capital. Encontramos que hay 3 tipos de capital: un autorizado, un suscrito y un pagado. Un término, digamos que en términos de, para entender un poco esta estructura, vamos a dar el siguiente ejemplo. Vamos a definir cada uno. Entonces, el autorizado es el máximo de monto de capital que puede llegar a tener una organización, ¿sí? Entonces yo digo, no, yo quiero en un año llegar a un capital de 1.000 millones porque me permitirá, por ejemplo, llegar con todos mis productos a toda Colombia, ¿sí? Entonces autorizo 1.000 millones. ¿Y suscribo qué? Me obligo a pagar 500 millones. Y digo, no, pero efectivamente en este momento eh, y en estos primeros 5 años yo no voy a poder tener todos los 1.000 millones de pesos, sino los 500 millones de pesos para pagarlos y poder arrancar, ¿sí? Entonces, digamos que en un año yo puedo comprometerme, o los socios pueden comprometerse, por ejemplo, cada uno, con 6 millones de pesos, pero no más, ¿sí? Pero la idea es alcanzar esos 1.000 millones y poder llegar a toda Colombia. Entonces, no, vamos a suscribir 500 millones, porque con los 500 millones llegaremos a Antioquia y Cundinamarca, que son las regiones de mayor comercio en Colombia. Luego digo, un pagado, o sea, efectivamente se ha desembolsado. Entonces cada uno de los socios tiene que desembolsar en proporciones iguales un dinero a la organización. Tengan presente que estos datos aquí que hay de los 1.000 millones, de los 500, de los 165, son sobre todo explicativos. No hay un tope de capital mínimo, ¿sí? Para constituir una organización, a menos que usted sea una entidad financiera. Cuando es una entidad financiera, los topes son bastante altos, más de 2.000 millones de pesos para cierto tipo de entidades financieras. Pero por regla general, para las demás sociedades, entidades, no se requiere un mínimo de capital.
Entonces, el autorizado al máximo pues se puede capitalizar la organización, el suscrito, el cual me obligo a pagar en términos de un año, y el pagado es el que efectivamente se ha desembolsado a la organización. ¿A quién se le desembolsa? Pues al representante legal, que nombremos en el contrato de sociedad. Entonces, yo digo, mire, yo quiero llegar a toda Colombia y para eso voy a llegar a necesitar 1.000.000.000 de pesos. ¿Sí? Pues autorizo 1.000.000.000 de pesos. Pero digo, no, ahorita como socios no podemos comprometernos sino cada uno a 100 millones de pesos, por lo tanto vamos a poner 100 millones de pesos en este año, ¿sí? Pagado. Entonces vamos a desembolsar el dinero que tenemos en proporción al momento de la constitución para empezar, por ejemplo, a hacer la matrícula de comercio, a comprar la planta, a comprar alguna materia prima, ¿sí? Entonces es lo que necesitamos hoy. ¿Qué pasa acá con esto? Digamos, yo debo suscribir mínimo el 50% del autorizado y debo pagar al momento de la constitución mínimo el 160, el mínimo del 33% del suscrito. Entonces por eso ustedes ven esa proporción acá. ¿Qué pasa entonces? El pagado en términos de un año, ¿no? Máximo un año, tiene que ser igual al suscrito, ¿sí? Pero yo tengo un año para pagar ese restante de capital. O los socios tenemos un año para pagar ese restante de capital. ¿Sí? Es importante que quede claro. Entonces, autorizado máximo pues se puede capitalizar la organización. El suscrito, el que se obliguen a pagar los socios en términos de un año en la sociedad anónima. Y el pagado, el que efectivamente se ha desembolsado a la organización. Y que al inicio, a la firma del contrato de sociedad, no debe ser menor al 33% del suscrito. La responsabilidad de la sociedad anónima o los socios adquiere una responsabilidad limitada al monto del aporte. Si nosotros nos comprometemos a aportar 100 millones de pesos, cada uno, somos 5 socios, pues solo nos obligamos por esos 100 millones de pesos. ¿Sí? No más, no, o digamos que ahí no estamos comprometiendo nuestro patrimonio personal. La sociedad por acciones simplificadas, en la parte de socios no tiene un límite, ¿sí? Y en la parte de los órganos sociales solo me exige dos, un poco más flexible, una asamblea general de accionistas y un representante legal. Y entonces ustedes como pueden observar, como no me tiene un límite de socios, se puede conformar incluso por una persona natural o una persona jurídica, ¿sí? Pueden constituir una sociedad por acciones simplificadas. Digamos que las sociedades o las personas jurídicas pueden conformar otras personas jurídicas, siempre y cuando así lo diga su objeto social o tenga la capacidad legal para hacerlo. Pues por eso hemos hablado un poco a veces que las personas jurídicas las pueden constituir, digamos, cuando me dicen mínimo dos, puede ser dos personas naturales o pueden ser dos personas jurídicas o puede ser una persona natural en alianza con una persona jurídica. Entonces, digamos que para tenerlo, digamos, muy claro. La Asamblea General de Accionistas y un representante legal son los órganos que nos fijan la sociedad por acciones simplificadas. Es fundamental tener aquí en cuenta que si soy un solo socio, ¿sí? O un solo accionista, digamos que ahí sí no hay tanto problema en lo que yo delimite en los estatutos. Puedo usar cualquier formato que hay porque va a ser una asociación o una sociedad de yo con yo. Y entonces yo propio voy a limitar al representante para que voy a establecer unas pautas de dirimir conflictos y digamos que no tiene sentido. En cambio, cuando si son dos o más personas, hay que tener mucho cuidado, la recomendación es que tenga mucho cuidado al momento de elaborar las reglas de juego de la sociedad que se establecen en los estatutos o el contrato de sociedad, más conocido como contrato de sociedad. Y tiene la misma división de capital que hablábamos en la sociedad anónima, con el mismo sentido. Solo que, ¿qué pasa? La diferencia es que no tiene ese límite de capital que sí tiene la sociedad anónima. Es decir, yo no tengo esos porcentajes y no estoy obligado a suscribir el 50% del autorizado ni a pagar el, el 33% del suscrito al momento de la constitución. Pero se supone que uno debe pagar algo al momento de la firma del contrato para poder pues, poner en marcha la sociedad. Y es recomendable que no sea un margen tan grande entre el suscrito y el autorizado. Que lo pongan ustedes, no, es que mi sociedad tiene autorizado 1.000.000.000 de pesos y el suscrito 10 millones de pesos. No, es que no tiene sentido. ¿Sí? Y el pagado, pues acá tengo ya también una diferencia, es que tengo mayor tiempo para pagar ese capital suscrito. Yo cuento con 2 años. Entonces, es fundamental lo siguiente. Los recursos del capital social de una organización, de una sociedad,
eh, van a servir a modo de capital de trabajo, a modo de la inversión que la compañía necesita, que el emprendimiento necesita para poder ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento y operar 1 y 2 años. En esa medida es que debo calcular las necesidades de inversión económica inicialmente. Entonces, autorizado el máximo depósito de capital, suscrito, le repito nuevamente, al que se obligan los socios a pagar y el pagado al que efectivamente han desembolsado. ¿Cuánto tiempo tengo para pagar ese capital suscrito? En la sociedad por acción simplificada tengo 2 años, ¿sí? A diferencia de la sociedad anónima que yo cuento con 1 año y acá no tengo esos límites de porcentaje, pero es bueno tener una proporción razonable, ¿sí? Y inyectarle capital a la organización, digamos lo que me queda faltando, el capital suscrito, inyectarlo cada 6 meses o en el momento que de verdad yo requiera esa inversión de manera clara, transparente. Esta sociedad limita su responsabilidad al aporte que hace cada uno de los socios. Es una sociedad de responsabilidad limitada, o mejor dicho, una sociedad que limita la responsabilidad. Luego encontramos la sociedad limitada. La sociedad limitada tiene un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Aquí encontramos unas restricciones en cuanto al mínimo y en cuanto al máximo. Hay una junta de socios y un representante legal. Y aquí hay una única noción de capital. O sea, ese suscrito, ese que me obligo a pagar, debe ser, debo desembolsarlo al momento de la constitución, de la firma del contrato de sociedad. Entonces, si somos, por ejemplo, 3, 4 socios, al gerente es el que le da plata. ¿Para qué? Para que él vaya a la Cámara de Comercio, haga la matrícula, para que él vaya a la alianza, saque el RUT, para que él vaya al banco y abra la cuenta y deposite ese dinero que le hemos dado, ¿sí? Entonces es fundamental hacer el pago en el momento de la constitución. Y aquí en las obligaciones son limitadas al monto del aporte que yo hago, con excepción de 2 tipos de obligaciones, las laborales y las fiscales. Quiere decir esto, que el momento, por ejemplo, de que se liquide la sociedad por X o Y motivo, le quedamos debiendo a nuestros empleados o al Estado en materia de impuestos, pues se va a poder perseguir el patrimonio de los socios para cubrir esas obligaciones, el patrimonio personal, ¿sí? Entonces, es limitada la responsabilidad del monto del aporte, con excepción de estas 2 obligaciones, las laborales y las fiscales. En el momento en que se quede debiendo a las personas, pues se irá a cobrar con el patrimonio. Viene un tema aquí fundamental entonces en términos de cómo dividir el capital social. Todos los aportes de las organizaciones deben estar en dinero, como pueden observar en este cuadro, en este esquema. Todo en el centro deben estar en dinero, ¿sí? Entonces yo aporto un activo de propiedad intelectual, como por ejemplo una marca, debo darle un valor económico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una marca que lleva 5 años en el mercado, ya tiene reconocimiento, puedo decir, no, acepten una marca, mire que la marca Sisterio ya está posicionada, por ejemplo, y que tiene un valor de 20 millones, o que le estimo un valor de 20 millones. Los demás socios pueden decir si aceptamos, no aceptamos, si aceptamos por 15, por 10, ¿sí? Pero hay que darle un valor económico a ese activo de propiedad intelectual que yo doy, si es una patente, si es un software, por ejemplo, ¿sí? Si es una obra literaria o artística, o que vaya a ser, por ejemplo, susceptible de explotación. Puedo yo dar un crédito. Ese crédito tiene que ser exigible, eh, digamos, exigible quiere decir que se pueda cobrar para poder pagar la deuda de la sociedad. Si constituye una sociedad limitada, pues esa letra de cambio, por ejemplo, ese cheque o ese pagaré, pues debe cobrarse desde ese mismo día que se constituye la sociedad. Si aporto, por ejemplo, una sociedad anónima, un crédito para el restante porcentaje que me quedó haciendo falta de capital suscrito, pues ese tiene que ser ejecutable eh, dentro del año siguiente a la firma del contrato. Puedo aportar yo también un inmueble. Ese inmueble lo puedo valorar económicamente en términos de el predial o de un avalúo comercial. Entonces es importante definir cuánto vale ese inmueble, en cuánto lo valoramos para que se vea reflejado en términos de... Hay una particularidad, yo puedo aportar un trabajo. Miren ustedes que tiene un asterisco.
la lógica de las sociedades comerciales actuales es que quien no aporta dinero no tiene participación en la toma de decisiones. Por eso el socio industrial, el que aporta un trabajo, no va a tener participación en la toma de decisiones. Lo que le acordamos es, mire, usted haga su trabajo, estas decisiones comerciales por cada 8 días, cada 15 días, de esta manera, consiga 20 clientes, ¿sí? Y nosotros le damos un 15% de participación en las utilidades, por ejemplo, a modo de dinero o a través de acciones de pago, para que una vez le paguemos ese trabajo, ya ahí sí entre a ser un socio capitalista que pueda tener poder en la toma de decisiones. Entonces, el capital social se compone inicialmente de los recursos requeridos para el funcionamiento de la empresa. Yo debo delimitar muy bien qué capital de trabajo, qué dinero necesito para poner en marcha la organización. Entonces, no, el registro en Cámara de Comercio cuesta 500.000 pesos. La asesoría del contador para el balance inicial cuesta 50.000, van 550.000. Los primeros 6 meses de arrendamiento del local cuestan 10 millones, 10 millones 550.000. La materia prima que voy a comprar cuesta 5 millones, que son 15 millones 550.000. Y así, digamos, lo que efectivamente necesita la organización para poder operar. Yo puedo aportar un computador, puedo aportar una mesa y darle un valor económico, ¿sí? Digamos que eso lo deciden los socios y lo pueden poner en una tabla dentro del contrato social, no hay ningún problema. Entonces, es en definitiva, digamos, el dinero que los socios se obligan a aportar a la sociedad. Si yo digo, voy a firmar este contrato de sociedad y me comprometo a aportar 5 millones de pesos, pues cuando me he comprometido a aportar esos 5 millones de pesos, tengo la obligación de aportar. Porque si no lo hago, la sociedad, a través del representante legal, ¿sí? O el apoderado, puede iniciar un proceso ejecutivo de cobro de ese dinero que usted le, o que nosotros como socios le damos a la sociedad. Y una vez aportados, son un pasivo de la sociedad a favor de los socios, ¿sí? Entonces, digamos, aquí se entiende este esquema un poco mejor. Ustedes pueden encontrar que el patrimonio, si una vez pagado a la organización, es un pasivo, ¿sí? Un pasivo a favor de los socios, pero que ese patrimonio va a ser fundamental para, digamos, darle composición inicial a todo lo que tiene que ver con el activo, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una deuda con otros bancos, con otras empresas, con proveedores, pero inicialmente lo que me dio a mí para arrancar fue el patrimonio, eh, el capital social aportado por los socios, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van, entonces aquí es fundamental, si uno va, por ejemplo, a Fondo Emprender a pedir un dinero, normalmente le dan el 80% de lo que necesita. Digamos que nosotros necesitamos 80 millones, 100 millones de pesos, ¿sí? Entonces, cuando Emprender me pondría 80 millones, también depende del número de empleos que yo genere, y los otros 20 lo tendré que, digamos, poner yo. Entonces, yo podría establecer que nos suscribimos con 20 millones, ¿sí? Acá, en esta parte, ¿sí? Yo podría establecer con 20 millones y que los otros 80 millones van por el lado de una obligación financiera, ¿sí? O una obligación con Fondo Emprender. ¿Por qué? Porque digamos que al fin y al cabo Fondo Emprender me presta a mí ese dinero. Si los recursos o se cumplen los objetivos empresariales digamos, que me he propuesto en la propuesta o en el plan de negocio, pues es posible que me los condonen, pero si no me los condonan, me los van a cobrar en 3 años. Entonces es fundamental tener claro que se va a entrar por este lado. Entonces, cuando yo busco una fuente de financiación que va a aportar a mi organización, no necesariamente todo ese capital inicial o ese capital de trabajo va a entrar por el lado del patrimonio. Quería explicarles un poco esto en términos del activo, del pasivo del patrimonio y en términos de lo que es balance general, ¿sí? Bueno, lo que hablaron ustedes, lo que miraron en la parte de la presentación de finanzas, ¿sí? Para que quede un poco más de claridad respecto a estos temas. De lo que hemos visto atacar, es usted, ya sea si usted decide constituir una persona jurídica de derecho comercial o una persona jurídica de derecho, eh, o perdón, sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro, pues es importante que usted se responda esta pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a comprometer mi responsabilidad? ¿Sí? Usted toma la decisión consciente con base a los aspectos y obligaciones que hemos visto anteriormente.
El proceso de formalización, vamos a anunciarlo un poco, digamos, no vamos a ahondar un poco en él, pero básicamente tiene tres pasos. Yo matriculo la organización ante una de las cámaras de comercio, ante la, digamos, o en el domicilio de, de la Cámara de Comercio, domicilio de mi empresa, la Cámara de Comercio respectiva. Obtengo algunos permisos y realizo algunas consultas. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos para que nos queden así un poco sueltos. Y matriculo los establecimientos de comercio. Una cosa es la matrícula del empresario, de la persona natural o de la sociedad, y otra cosa es la matrícula de cada uno de los establecimientos que tiene para operar. ¿Sí? El costo de los establecimientos, digamos que el costo no es muy grande, con base a los activos de cada establecimiento, sí, es mayor el costo de la matrícula para las sociedades, pero para la persona natural. Aquí está el proceso de matrícula. Yo hago una consulta anónima. ¿Qué quiere decir esto? Yo consulto en las bases de datos de la Cámara de Comercio para que no haya ninguna empresa con el mismo nombre que yo. ¿Sí? Está, por ejemplo, Pepito Limitada. Yo puedo poner las, por ejemplo, si ya encuentro que yo quería esa sociedad, ese nombre, y ya está registrado, yo puedo ponerle las pepitas limitadas y ya con eso, por ejemplo, lo podría registrar. Sí, pero esto no tiene nada que ver con la superintendencia de industria y comercio en términos de signos distintivos, en términos de una marca. No, esto es un registro que lleva a Cámara de Comercio para saber cuántos empresarios hay matriculados y que no haya un mismo registro o un mismo nombre, porque esto pues daría lugar a confusiones. Consulta de la actividad económica, ¿sí? Así como cuando sacamos un RUT, o ustedes van a observar en el RUT, nos piden unos códigos, que la 7515, que 6015, que gestión comercial, que actividades de venta de productos, que el por mayor y el por menor. Bueno, consulto qué actividades se relacionan con el objeto de la organización o, por ejemplo, con las actividades que yo realizo y son las que voy a establecer y voy a poner en el formulario, en los formatos respectivos ante Cámara de Comercio. Una consulta de uso de suelo. ¿Qué pasa con la consulta de uso de suelo? No es un requisito, pero digamos que es clave por lo siguiente. El plan de ordenamiento territorial, el POT, en cada municipio, en cada ciudad, establece unas zonas residenciales, unas zonas comerciales o con ciertos usos industriales particulares. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo una fábrica o pongo un establecimiento de entretenimiento, una discoteca o similar en un lugar residencial, puede que me lo cierre, ¿sí? Entonces pierdo efectivamente esa inversión que haya hecho en remodelar ese local o en comprarlo incluso. Entonces es fundamental que tengan en cuenta la consulta de uso de suelo que se puede hacer en Bogotá ante las curadurías urbanas o ante las oficinas de planeación distrital. Diligenciar el formulario de registro único empresarial y social, formulario de registro con otras entidades, que son los dos formularios principales, copia de la cédula, todos otros elementos. Si soy una persona jurídica, pues constituir los estatutos, contrato de sociedad y cancelar el valor respectivo de la matrícula. Entonces, son los pasos, o a grosso modo, un poco los pasos que debo llevar a cabo para que rigurosa eh, en temas de datos. Digamos que es importante tener en cuenta esto. Los requisitos, si estos requisitos se presentan en cualquier tipo de contrato, pues yo como empleador debo liquidarles todas las prestaciones que vamos a ver más adelante, o yo como trabajador estoy en todo mi derecho de exigirlas. ¿Qué tipos de contratos hay? Está el verbal y el escrito. Para es que el verbal se entiende a término indefinido. El verbal le conviene más al trabajador, porque digamos que todo se presume por el juez a favor del trabajador, porque es el que está en el de probar, tiene más capacidad de probar el empleado. Entonces lo fundamental es que todo sea escrito para que sea más claro tanto para el trabajador como para el empleado. A término indefinido no establezco un periodo de duración, porque yo lo puedo dar por terminado con 30 días hábiles de anticipación, pero no con 30 días de anticipación. Tanto el trabajador como el empleado lo pueden terminar y no hay ningún inconveniente. Cumplir con ese término, pues la única diferencia es que, digamos, sea que lo termine el uno o el otro, el empleador tendrá que liquidarle las prestaciones que hace momentos le debe.
A término fijo establezco un periodo de duración de 3, 4, 1 año, 2 años. eh, y también lo puedo dar por terminado con 30 de anticipación o se podrá renovar automáticamente por el mismo periodo inicialmente contratado. Y el ocasional es aquel contrato que no es superior a 30 años. ¿Cómo puedo pactar yo el salario? Hay tres formas fundamentales. Por unidad de tiempo. Sabemos que el salario mínimo se establece año a año, ¿sí? Y que hoy en día está como alrededor de los 635.000 pesos o 40.000, no recuerdo bien. Entonces, yo debo siempre respetar el salario mínimo, pero el salario mínimo dice la jornada máxima para laborar la semana o al día son 8 horas o 48 a la semana, ¿sí? Entonces, si yo trabajo medio tiempo, pues me pueden pagar medio tiempo, ¿sí? No necesariamente me tienen que pagar todo el salario mínimo, pero depende, ¿no? Si la base, si uno va, por ejemplo, a trabajar medio tiempo, una persona que tiene un perfil alto, etcétera, pues vemos que lo justo es que le paguen, por ejemplo, 3 millones al mes o 2 millones. Y si trabaja medio tiempo, pues se le pagará uno o se le pagará 1 y medio. ¿Sí? Esto es en proporción también a la persona que trabaja. Por unidad de tiempo, yo debo pagar mínimo el mínimo, ¿sí? Y por el tiempo que la persona labora. El medio tiempo le paga. Ya se los aportes a salud y pensión, que digamos que, y ARL, que eso sí se hacen sobre la base del mínimo, no es un valor inferior. Por hora de trabajo en labor, entonces yo puedo pagarle a un trabajador por cada actividad, por cada hora que realice. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, en una jornada laboral un trabajador puede hacer X y actividades. ¿Sí? Por cada actividad, por ejemplo, puede hacer un máximo de 10 actividades. Por cada actividad le voy a pagar 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces en las 8 horas eh, me hace 10 actividades, cada actividad le pago yo 3.000 pesos, serían 30.000 pesos al día. Entonces está un poco por arriba de la base mínima diaria, que es de alrededor de 21.000 pesos, 22.000 pesos. ¿Qué es fundamental acá? Siempre que respete el mínimo y la jornada máxima, ¿sí? Pero le pago al trabajador con base en lo que él hace. Si él hace menos, me está incumpliendo el trabajo, ¿sí? Y si hacen más, están siendo más productivos para la organización. Digamos que sobre todo es para mejorar la productividad de la organización. Y salario integral, aquel salario de contrato que se pacta por mínimo 13 salarios mínimos legales mensuales, ¿sí? Poco más de 8 millones de pesos. Que 3 salarios serán para pagar prestaciones sociales y los otros 10 serán el salario del trabajo. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Entonces, afiliar a su trabajador a todo el sistema integral de seguridad social, a salud, a pensión, a riesgos profesionales principalmente, a fondo de solidaridad pensional para aquellos que vengan más de 4 salarios mínimos hasta 16. Entre 4 y 16 ya uno tiene que pagar el fondo de solidaridad. Subsidio familiar para aquellos trabajadores que vengan menos de 12 salarios mínimos, que es un núcleo de menores de, y hacer esos aportes respectivos de salud funeraria. ¿Qué derechos tiene el trabajador vinculado al salario? Tiene a que le paguen una prima de servicio semestral, ¿sí? Que es el promedio del salario, medio salario cada 6 meses. No auxilio de cesantía, un salario al año, salario promedio al año que se consignará en el fondo de 15 días hábiles de vacaciones remunerados. Pagarle un auxilio de transporte si vengan menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y si en el lugar donde está trabajando hay servicio público de transporte. Horas extra, recargos diurnos, únicos festivo, en la medida que trabaje más de la jornada laboral o que trabaje, por ejemplo, en horas de la noche que genera un recargo nocturno. Sí, entonces yo debo suponer liquidar esos derechos que tiene el trabajador los trabajadores. ¿Cuándo puede haber un contrato de prestación de servicios? Decía, para actividades que no son el core del negocio, entonces necesito una actividad de consultoría, una evaluación. La puedo contratar ante una firma de consultoría, asesoría, y eso digamos que es lo que se llaman servicios. Entonces los servicios jurídicos en la parte de abogado para resolver ciertas dudas, contratos de negociación, puede ser una prestación de servicio, ¿sí? Si necesito la asesoría del contador, también es una prestación de servicio. Aquí lo fundamental es que no debe haber subordinación, ¿sí? El elemento fundamental.
de un contrato de trabajo. Predomina el ejercicio del intelecto, entonces son actividades cualificadas, tanto teóricas como profesionales o técnicas. La remuneración se supone de como un acuerdo y apartamos cómo vamos a hacer los pagos, si van a ser sobreentizables, por tiempo, etc. No se genera relación laboral, y hay bilaterales, en tanto la negociación se hace de parte y parte. El contrato de obra es un contrato también civil, al igual que el contrato de servicios, en donde lo prometido es la obra más no el trabajo. Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a arar un terreno de 20 hectáreas y me comprometo a ararlas en una semana, ¿sí? Y me comprometo a ararlas en una semana y me toca, por ejemplo, trabajar hasta las 10 de la noche o más. Es que ahí no hay ningún problema porque yo lo que me comprometo fue a entregar una obra en X condiciones y en X tiempo de determinado. ¿Sí? Es bilateral, al negociar entre ambas partes y no debe haber subordinación. A mí, por ejemplo, me contratan para pintar un establecimiento a través de un contrato de obra, pues yo lo pinto, solo cumplo los parámetros que me dice el contrato, que me dice el contratante. Me dice, mire, píntelo de color blanco en esta pared, color rojo en esta otra, un zócalo a medio metro, ¿sí? De este color café claro, y yo checo las instrucciones, simplemente entrego la obra terminada. El contrato de prestación de servicio, el contrato civil de obra, es fundamental que como contratantes nosotros le exijamos a el contratista que tenga su afiliación a salud, su afiliación a pensión, su afiliación a ARL, para que no tengamos problemas con el futuro. Entonces, digamos que lo fundamental van a contratar al personal que ustedes necesitan, pues con base a la necesidad de la organización y con base a los parámetros legales que hemos hablado hace un momento. Viene la parte final, la parte de los beneficios de la ley de formalización y generación de empleo. Esta ley se estableció un poco con el fin de incentivar el empleo, sobre todo los menores de 28 años y de alguna población vulnerable. Comprendía o comprendía, digamos, varios beneficios. Ustedes van a poder encontrar también en nuestra página web emprendimientofuncional.edu.co y emprendimientofuncional.wordpress. Van a encontrar una guía de la ley de formalización y generación de empleo, en donde explicamos de manera detallada los requisitos para poder acceder a estos beneficios y también todo lo que tiene que ver con cómo mantenerlos. ¿Sí? Nosotros tenemos requisitos bastante estrictos de llevar la documentación correctiva, sobre todo de generar empleo. ¿Sí? Entonces hay que tener mínimo una persona contratada mediante contrato de trabajo. Si yo me acojo a estos beneficios, tendré progresividad en el impuesto de renta. Los 2 primeros años no pagaré absolutamente nada. Entonces ustedes van a ver que el impuesto de renta actualmente es del 25% de las utilidades líquidas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que unas utilidades líquidas de este año son de 100 millones de pesos, tendría que pagar 25 millones al Estado. Pero acogiéndome a estos beneficios, cumpliendo los requisitos establecidos, los 2 primeros años puedo ahorrarme ese impuesto de renta. ¿Sí? Entonces es fundamental. Y solo a partir del sexto año voy a pagar el 100%. Si estoy en los departamentos de Amazonas, Guanía o Peste, que es un departamento, digamos, con especial condición de vulnerabilidad, la progresividad en el tiempo se aumenta un poco. También hay otros beneficios, los tres básicamente. 50% de descuento del impuesto de renta con ingresos a empresas con ingresos totales del año anterior inferiores a 1.000 IVT, es decir, inferiores a 27 millones de pesos. Recuerden que la OET para el año 2000, la unidad de valor tributario para el año 2014 era de 27.400. Entonces, si al año pasado tuvimos unos ingresos totales inferiores a 7 millones de pesos, 485.000, puedo acogerme un 50% de descuento, pero no se compensa o no se suma al descuento de progresividad, son independientes. Progresión en el pago de impuesto de industria y comercio, este es municipal, digamos que varias entidades, incluyendo Bogotá, Zipaquirá, algunos municipios cercanos, han establecido algunas condiciones especiales para, digamos, de descuento, virtud de lo establecido en la ley 1429 de 2010.
y descuentos en aportes al SENA, cajas de compensación familiar o sigue el Fondo de Garantía de Pensión Mínima por contratar grupos vulnerables, menores de 28 años, mujeres mayores de 40 años, desplazados, reintegrados o discapacitados. Si yo contrato a estas personas en condición de vulnerabilidad, pues tendré unos descuentos en los aportes que realizo a estas entidades. Sí, pero recuerden que para fiscales cambiados, para fiscales hoy en día van a través del impuesto que escuchamos que explicó en finanzas que tiene que ver con el CRE. Incluso un aporte de salud se hace por ese lado, por eso el empleador hoy en día no paga ese 12% que pagaba anteriormente, sino que lo hace a través del 9% del impuesto del CRE que va a ser el aporte. En la medida que yo tenga empleados en mi organización, voy a tener una serie de descuentos y de beneficios. ¿Sí? Es importante tener esto en cuenta. También vamos a encontrar que, dependiendo de la industria, si yo por ejemplo estoy en la industria editorial, hay unos descuentos especiales para la industria editorial. Y así mismo, digamos, para ciertos sectores culturales hay ciertos descuentos de impuestos y hay ciertos aportes que yo hago, por ejemplo, estoy haciendo en pública, también le puedo descontar en un porcentaje de los aportes que yo haga o lo que tengo que pagar de impuesto de renta. Entonces, digamos que es fundamental tenerlo en cuenta. Y que eso lo abordaremos sobre todo en la asesoría personal. Esto, digamos, ha sido todo en la parte legal. Espero que les haya quedado claro estos aspectos que quería mostrarles hoy en día, que tengan en cuenta un poco, que vayan definiendo qué tipo de organización es la que más se adecua a la necesidad de la organización que usted va a montar o que van a montar, digamos, entre dos o más socios, que tengan claro cómo van a contratar las personas que necesitan, que tengan claro los aportes, las reglas de juego, que examinen algunos beneficios que la ley contempla en términos de lo que podemos llegar a tener de descuentos en la parte económica. Y la invitación es a que continúen el proceso con la unidad de emprendimiento, que no vez tomen el taller, pasen al área de psicología y que el área jurídica de la unidad de emprendimiento les está acompañando en todo el proceso de formulación del modelo de negocio. En la medida que ustedes requieran una asesoría para establecer un contrato de sociedad, para establecer un contrato de suministro, un contrato de compraventa, para protección de marca, para protección de la patente, van a tener, eh, digamos aquí, un personal de derecho que les ayudará en este tema. Muchas gracias a todos por participar y vamos a tener un buen taller. Muchas gracias a todos. Hasta luego.